La adoración es central para la vida del creyente. The Westminster Confession La confesión de Westminster says this about man's purpose. dice esto en cuanto al propósito del hombre. The chief end of man El gran propósito del hombre is to glorify God es glorificar a Dios and to enjoy him forever. y disfrutar de Él para siempre. So striving to offer acceptable worship to God Así que buscar ofrecer una adoración aceptable a Dios is our great responsibility here on earth. es nuestra gran responsabilidad acá en la tierra. Worship also is a theme La adoración también es un tema from Genesis to Revelation. que va desde Génesis a Apocalipsis. So this year's conference Así que el tema de esta conferencia is divided into two categories. lo dividimos en dos categorías. Today was designed to emphasize the theological side of worship, El día de hoy fue diseñado para enfatizar el aspecto teológico de la adoración and tomorrow was designed to emphasize practical aspects of worship. y mañana fue diseñado para enfatizar el aspecto práctico de la adoración. So we'll begin with a passage on worship Así que vamos a arrancar con un pasaje en cuanto a la adoración from the Old Testament, del Antiguo Testamento. and this afternoon, Y esta tarde Tyler will teach on John chapter 4 Tyler va a predicarnos de Juan capítulo 4 regarding true worship. en cuanto a la verdadera adoración. So if you have your Bibles, Así que si tenés tu Biblia, please open to the book of Ecclesiastes chapter 5. por favor abrí en Eclesiastés capítulo 5. ¿Podría sacarle el retorno al micrófono mío? Por favor, gracias. And I will have Matthias read the first 7 verses of chapter 5. Y Matías va a leer los primeros 7 versículos del capítulo 5. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Let's pray. Oremos. Father, thank you for this morning. Padre, gracias por esta mañana. Thank you for your word. Gracias por tu palabra. Thank you for giving us instruction on worship. Gracias por darnos instrucción en cuanto a la adoración. We pray you would help us now Y oramos para que tú nos ayudes ahora as we seek to worship you al buscar adorarte according to your word. de acuerdo a tu palabra. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Okay, so the title of this message Así que el título de este mensaje is A Guarded Walk with God. es un caminar protegido delante de Dios. The context of Ecclesiastes El contexto de Eclesiastés records the observations of Solomon registra las observaciones de Salomón as he investigated life under the sun al investigar él la vida bajo el sol from the perspective of human wisdom. desde la perspectiva de la sabiduría humana. And the results of his investigation El resultado de su investigación were vain fue vano, because what mankind needs porque lo que el hombre necesita is an above the sun perspective. es una perspectiva de sobre el sol. They need a perspective guided by God's word. Necesitan una perspectiva que esté guiada por la palabra de Dios. So that is much of the book of Ecclesiastes. Así que de eso se trata gran parte del libro de Eclesiastés. But when we come to chapter 5, Pero cuando vamos al capítulo 5, Solomon takes a break from the under the sun perspective, Salomón para de la perspectiva bajo el sol and for the first time y por primera vez brings in a long discussion y va a traer una larga explicación from a above the sun perspective. de cómo es la perspectiva por sobre el sol. He has hinted to it throughout the book, Durante el libro él fue dando algunas pistas,
But in our text, we come face to face with the reality Pero en nuestro texto vamos a encontrarnos cara a cara con la realidad that life under the sun is governed by God, de que la vida bajo el sol está gobernada por Dios and mankind must take that to heart. y que la humanidad debe abrazar eso. So before we get to our main outline, Así que antes de llegar al bosquejo principal, we have to answer two questions. quiero responder dos preguntas. First, En primer lugar, what does it mean to guard our walk with God? ¿qué significa guardar nuestro caminar con Dios? The Hebrew word translated guard La palabra hebrea, traducida como guardar, occurs 469 times in the Old Testament. aparece 469 veces en el Antiguo Testamento. It's a very common word. Es una palabra muy común. So here are two quick examples of that word Así que acá hay dos ejemplos rápidos de esta palabra in Genesis en Génesis that will help us understand que va a ayudarnos a entender what it means to guard our walk with God. lo que significa cuidar nuestro caminar con el Señor. Genesis 2:15. En Génesis 2:15 God commanded Adam and Eve to cultivate vemos que Dios ordenó a Adán y a Eva cultivar and to keep, y guardar, that's our word, y ahí está la palabra, the garden. el jardín. You'll recall this was before man's fall into sin. ¿Te acordás? Esto es antes de que el hombre cayera en el pecado. So work was a noble calling Así que el trabajo es un llamado noble and part of God's design for mankind. y parte del diseño de Dios para la humanidad. They were to tend the garden, Ellos tenían que cuidar el Observe jardín, it. observarlo, prioritize it, priorizarlo, protect it, protegerlo and ensure that it remained in good condition y asegurarse de que esté en buenas condiciones, as faithful stewards of God's gift. como buenos administradores del regalo de Dios. For our second example, El segundo ejemplo we look at Genesis 3:24. lo tenemos en Génesis 3:24 This happens after the fall, y esto pasó después de la caída and here our word refers to the flaming sword y ahí la palabra aparece en referencia a una espada ardiente that guarded the perimeter of the garden. que guardaba el perímetro del jardín It protected man and woman y protegía al hombre y la mujer who are now corrupted by sin que habían ahora sido corrompidos por el pecado from coming to the tree of life, y evitaba que no lleguen al árbol de la vida eating of the fruit, y coman del fruto and remaining in a sinful condition forever. y que queden en una situación de pecado para siempre. And thankfully, Y gracias a Dios, God's guardrail did not fail, esa protección no falló so that now we can enjoy true freedom in Christ. y ahora podemos disfrutar entonces la verdadera libertad en Cristo. So, in a similar way, Entonces, de una manera similar, this passage encourages us to guard our walk with God. este pasaje nos alienta a guardar nuestro caminar con Dios. We must tend it, Y esto implica cuidarlo, prioritize it, priorizarlo, keep it, mantenerlo and protect our walk with all diligence. y proteger nuestro caminar con toda diligencia. The second question we need to answer: La segunda pregunta que quiero responder who is Solomon's intended audience? es a quién le está escribiendo Salomón, cuál es la audiencia en la que él está pensando. Look again at verse 1. De nuevo, mira el versículo 1. Guard your steps when you go to the house of God. Fíjate, guarda tus pies cuando vayas, cuando fueres a la casa de Dios. So these instructions are for those who go to the house of God, Así que estas instrucciones son para aquellos que van a la casa de Dios. which means that Solomon isn't thinking of the pagan nations. Entonces Salomón no está pensando en las naciones paganas. This was written for the true people of God. Esto fue escrito para el pueblo verdadero de Dios. So we must pay attention to what Solomon says Así que tenemos que prestar atención a lo que dice Salomón so that we will be able to guard our walk. para poder guardar nuestro caminar. As we turn to our main outline, Entonces, yendo ahora sí a nuestro bosquejo principal, keep these questions in the back of your mind. mantén estas preguntas en el fondo de tu mente. How do I approach God? ¿Cómo me debo acercar a Dios? How do I prepare myself to come into his presence? ¿Cómo me preparo para venir a su presencia? Am I guarding my walk with all diligence? Estoy guardando mi caminar con toda diligencia. Where do I most need to grow in guarding my walk? ¿Dónde es que más tengo que crecer para cuidar y proteger mi caminar? And with the time we have left, Y con el tiempo que nos queda, we will consider vamos a considerar 3 important areas of our walk with God 3 áreas importantes de nuestro caminar con Dios that must constantly be guarded.
que deben ser guardadas constantemente. 3 important areas of our walk with God 3 áreas importantes de nuestro caminar con Dios that must constantly be guarded. que deben ser guardadas constantemente. So first, Así que primero, we must guard how we listen. debemos guardar cómo escuchamos. Look at the second half of verse 1. Mira la segunda parte del versículo 1. He says, "To draw near to listen is better than to offer the sacrifice of fools, for they do not know they are doing evil." Dice, y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. So here we see that a healthy walk with God Acá vemos que un caminar sano con Dios and a listening problem y un problema de oír cannot go together no pueden ir de la mano, because God requires his people to listen. porque Dios requiere de su pueblo que escuche. The Hebrew word for listen here is shema, La palabra hebrea para escuchar acá es Shema, and this is familiar to us from Deuteronomy 6. y esto tal vez te suena familiar por Deuteronomio 6. Hear, O Israel, Oye, oh Israel, the Lord our God, el Señor nuestro Dios, the Lord is one. el Señor uno es. So God calls his people to hear, Así que Dios llama a su pueblo a oír. but he didn't call them to mere physical listening only. Pero no solo le llamó a un escuchar físico solamente, He called them to hear for the purpose of obedience. sino que él le llama a oír con el propósito de obedecer. Later in that same passage, Después, en ese mismo pasaje, God says this, Dios va a decir esto: "You shall diligently keep the commands of the Lord your God, con diligencia vas a guardar los mandamientos del Señor tu Dios, his testimonies and his statutes, sus testimonios y sus estatutos which he has commanded you." que te ha ordenado. Now, the proof that hearing and obedience go together La prueba de que escuchar y obedecer van de la mano is also here in Ecclesiastes 5. también está acá en Eclesiastés 5. Worshippers didn't go to the temple Los adoradores no iban al templo just to hear, solo para oír, they went to offer ellos sacrifices. iban a ofrecer sacrificios. You see that in verse 1. Eso se ve en el versículo 1. So, it is the deceived person Entonces es la persona engañada who constantly comes to God's house que viene constantemente a la casa de Dios with dull ears con oídos endurecidos and believes that they are offering acceptable worship to God. y creen que están ofreciendo adoración aceptable a Dios. That person is deceived. Esa persona está engañada. And a deceived person Y una persona engañada can only offer one type of sacrifice to solo God, puede ofrecer una clase de sacrificio a Dios, which Solomon says is a foolish que sacrifice, Salomón dice que es el sacrificio de los necios, instead of the true worship that he desires. en vez de la adoración verdadera que él desea. But notice that Solomon doesn't call that type of worship distracted. Ahora, no solamente Salomón llama a esa clase de adoración de una distracción, He doesn't just call it half-hearted. no solamente la llama una adoración de un corazón dividido, He calls it evil. él la llama hacer el mal. When you read through the Old Testament, Cuando vos lees el Antiguo Testamento, there are so many examples of false worship. hay muchos ejemplos de falsa adoración. One of my favorite passages that shows this to us Uno de mis pasajes favoritos que nos muestra esto is in Isaiah chapter 1, está en Isaías capítulo 1, where God tells Israel, donde Dios le dice a Israel: "You have become dull of hearing, se ha vuelto duros de oír, and as a result, I hate your y sacrifices. como resultado yo odio sus It's sacrificios. all a show. Es todo un show, It doesn't have a heart behind it." no hay un corazón atrás de eso. So God had to rebuke his people because they had dull ears. Entonces Dios tuvo que confrontar a su pueblo por tener oídos endurecidos. But he also had to remind them what he expected. Pero también les tuvo que recordar qué es lo que le esperaba. He said, "Listen to my words. Él les dijo: oigan mis palabras, Understand my words entiendan mis palabras and obey them." y obedézcanlas. When a person hears to obey, Cuando una persona decide obedecer, then they can offer pleasing worship to God. ahí es donde puede ofrecer un sacrificio que sea agradable a Dios. We have New Testament examples as well. Tenemos ejemplos en el Nuevo Testamento también. You remember Jesus said, ¿Te acordás que Jesús dijo: "Why do you call me Lord, Lord, ¿por qué me llaman Señor, Señor, and do not do what I say?" y no hacen lo que les mando? In that context, En ese contexto,
Jesus tells us that the foundation of a person's life Jesús va a decir que el fundamento de la vida de una persona and all of their religious activity y todas sus actividades religiosas is related to how they hear the word of God. se relaciona con cómo escuchan la palabra de Dios. The one who hears well El que escucha bien is like the house on the rock. es como una casa en una roca. The one who doesn't hear well El que no escucha bien is like the house on the sand. es como una casa en la arena. And you'll remember how that ends. ¿Y te acordás cómo termina eso? He emphasizes the destruction of the house on the sand. Va a enfatizar la destrucción de la casa sobre la arena. And great was the fall of that house. Y grande fue la ruina de esa casa. That's why Jesus often said, Y por eso es que Jesús muchas veces dice "He who has ears to hear, let him hear." que el que tenga oídos para oír, oiga. It's the reason that Jesus admonished Martha, Esta es la razón por la que Jesús amonesta a Marta, but praised Mary. pero alaba a María. Martha was worried about hosting. Marta estaba preocupada por hospedar. Now, hosting is a good thing, Y hospedar es algo bueno, but Jesus' correction pero la corrección de Jesús focused on the one important thing, se enfoca en la cosa que es importante, the most important thing, lo que es más importante, which is to hear his words. que es escuchar sus palabras. Which is why he said, Mary has chosen the better Y thing, por eso es que él dice que María eligió lo que es mejor and it will not be taken away from y her. no se le va a quitar. Before we move to our second point, Antes de pasar al segundo punto, ask yourself, hacete esta pregunta. how well do I prioritize listening to the word of God? ¿Qué tan bien priorizo el escuchar la palabra de Dios? Listening to God's word Escuchar la palabra de Dios doesn't mean just being present no solo significa estar presente when the word of God is taught. cuando la palabra de Dios se enseña. Listening to God's word Escuchar la palabra de Dios always has as its intention siempre tiene como intención understanding and obeying. entender y obedecer. Because we are sinners, Porque somos pecadores, there are times when true listening is a real challenge. hay veces en donde escuchar de verdad es un desafío grande. Maybe you're in a trial. Tal vez estás en una prueba, Maybe you're sick. tal vez estás enfermo, Maybe you were up all night with your children. tal vez tuviste que quedarte despierto toda la noche con tus hijos. Can I get an amen? ¿Alguien dice amén a eso? That is my season of life right now. Ahí es donde yo estoy en mi vida ahora. Sometimes things make it difficult to listen. A veces puede ser difícil escuchar, But whatever our circumstance is, pero sea cual sea nuestra circunstancia, God calls us to guard how we listen. Dios nos llama a guardar cómo escuchamos. Let's close this point with what James says in chapter 1. Cerremos este punto con lo que dice Santiago en Santiago capítulo 1. He says, "Let every person be quick to hear, Él dice que toda persona sea pronto para oír, slow to speak, tardo para hablar, slow to anger. tardo para For enojarse, the anger of man porque la ira del hombre does not produce the righteousness of God. no obra la justicia de Dios. Therefore, put away all filthiness Por lo tanto, dejando toda inmundicia and rampant wickedness, y abundancia de malicia, and receive with meekness recibid con mansedumbre the implanted word, la palabra implantada, which is able to save your souls." la cual puede salvar vuestras almas. So, as the people of God, Así que como pueblo de Dios, let's labor to put aside the wickedness esforcémonos para poner de lado la maldad that dulls our ears que endurece nuestro oído and guard how we listen. y guardemos cómo escuchamos. The second important area of your walk with God La segunda área importante de nuestro caminar con Dios, that must constantly be guarded que debe ser guardado constantemente, is how you speak. es cómo hablamos. Now, it is true Es verdad that every word you say que cada palabra que decís is spoken in the presence of God. se habla en la presencia de Dios. He is omniscient, Él es omnisciente, omnipresent, omnipresente and nothing escapes his notice. y nada escapa de su conocimiento. But in this context, Pero en este contexto, the specific words we are called to guard acá las palabras que somos llamados a guardar are the words spoken before God son las palabras que vamos a hablar delante de Dios in his house. en su casa. So this is very important instruction Así que esto es instrucción muy importante for our corporate times of worship. para nuestro tiempo de adoración corporativa. This can apply to the teaching, Esto se aplicaría a la enseñanza, public prayers, la oración pública,
song lyrics that we sing to God, y letras de canciones que cantamos a Dios. the words we say to one another during fellowship. Las palabras que nos decimos unos a otros durante la comunión. We must guard all of those words. Tenemos que cuidar todas esas palabras. And in verses 2 and 3, Así que en los versículos 2 y 3, Solomon warns us Salomón nos advierte about two types of speech we must avoid. en cuanto a dos clases de palabras que tenemos que evitar. So the first type of speech we need to guard against La primera forma del hablar que tenemos que evitar is careless words. son palabras desconsideradas. These are rash, Son palabras apresuradas hasty words que decimos rápido that are spoken in the presence of God. y se hablan en la presencia de Dios. These can even be rich in substance. Pueden ser palabras que son ricas en sustancia, Oh, sorry, I mean rich in content, perdón, ricas en contenido, but empty of substance words. pero vacías de sustancia. For example, Por ejemplo, when a person bows their head to pray, cuando una persona inclina su cabeza para orar and someone else is praying, whether from the pulpit or somewhere else, y alguien más está orando desde el púlpito o en otro contexto and their minds start to wander. y su mente empieza a divagar, They start to think about troubles in their life, empiezan a pensar en los problemas de su vida what to eat after church, o qué va a comer después de la iglesia what has to get done before school starts on Monday. o lo que tiene que hacer antes de empezar la escuela el domingo, el lunes. But then when the person closes the prayer with amen, Y cuando la persona termina la oración y dice amén, we say amen even though we didn't hear everything that was said. decimos amén aunque no escuchamos lo que se dijo. This could also be song lyrics that we sing to God. Eso también pueden ser letras de canciones que estamos cantándole a Dios. Sometimes song lyrics can become song vocal exercises. A veces las letras de las canciones se pueden volver ejercicios vocales. We're focused on matching the pitch. Nos estamos enfocando en pegarle a la nota. We're focused on keeping the tempo Nos estamos enfocando en mantener el tiempo instead of meditating on the words that are being said. en vez de meditar en las palabras que se están diciendo. Careless words could also refer to unscripted teaching opportunities. Palabras desconsideradas podrían ser también palabras que se dicen en oportunidades de enseñanza. Like a question and answer time. Y tal vez algunas que no se planearon y pueden ser un tiempo de preguntas y respuestas, por ejemplo. We had a lot of practice in that this week. Esta semana tuvimos bastante práctica en eso. It's a time when you have to be very careful Es un momento donde tenés que tener mucho cuidado, because you don't want to give hasty words about God. porque no querés decir palabras apresuradas en cuanto a Dios. So as sinful men and women, Así que como hombres y mujeres pecadores, we are not immune from these temptations. no somos inmunes a estas tentaciones. We must guard ourselves against careless words. Y tenemos que cuidar nuestra vida de palabras desconsideradas. You remember in Luke 19, ¿Te acordás en Lucas 19, when Jesus contrasts the prayer or cuando compares Jesús compara la oración of the Pharisee del fariseo and the tax collector? y el cobrador de impuestos? Only one of those men had a prayer that God accepted. Solo uno de esos hombres tuvo una oración que Dios aceptó. John Bunyan wrote this. Juan Bunyan dijo o escribió lo siguiente: In prayer, en la oración it is better to have a heart without words es mejor tener un corazón sin palabras than words without a heart. que palabras sin un corazón. And I think we could all agree Y creo que estaríamos todos de acuerdo it's best to have both. que en realidad es mejor tener las dos. So let's strive to do that. Así que esforcémonos por tener eso. The second type of words we need to guard against La segunda clase de palabras de las que nos tenemos que guardar are countless words. son palabras innumerables. Yeah. Solomon concludes verse 2 Salomón concluye el versículo 2 by saying, "Let your words be few." diciendo que tus palabras sean pocas. This is so helpful for us Esto nos ayuda mucho, because sometimes we are tempted to believe porque a veces somos tentados a creer that what God really wants from us que lo que Dios realmente quiere de nosotros is just more and more and more. es más y más y más. He wants more prayer, Él quiere más oración, more Bible reading,
más lectura bíblica, more service in the church, más servicio en la iglesia, more small group meetings, más reuniones longer caseras, prayers, más oraciones, longer sermons, sermones más largos, longer songs. canciones más largas. Now, all those things are good, Ahora, todas estas cosas son buenas and I commend them to you, y yo te animo a hacerlo. and we do them as well. Y yo lo hago también, nosotros lo hacemos también. But Scripture is clear Pero la escritura es clara that what God desires most de que lo que Dios más desea is the attitude behind our words, es la actitud que está detrás de esas palabras, more than just the amount of our words. más que la cantidad de nuestras palabras. Solomon says in verse 3, Salomón dice en el versículo 3 a dream comes with much business, and que and a fool's voice with many words. porque mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Now, this is difficult to interpret. Esto es un poco difícil de interpretar. One commentator says it like this: Un comentarista lo dice de esta manera. just as many dreams Tal como muchos sueños show that the person sleeping is a hard worker, muestra que la persona que duerme trabaja arduo, so many words de la misma manera muchas palabras show that the person praying is a fool. demuestra que el que está orando es un necio. Another commentator makes a similar assessment. Otro comentarista dice algo similar. He says, as one can expect dreams Dice, como uno podría esperar sueños during the preoccupation that accompanies heavy labor, durante la ocupación que va de la mano del trabajo arduo, so one can expect to find a fool de la misma manera uno podría esperar encontrar un necio behind a man of many words. detrás de un hombre de muchas palabras. So whatever Solomon means, Sea lo que sea que Salomón está queriendo decir, for the first clause in verse 3, en la primera cláusula del versículo 3, his point is clear in the second clause. su punto va a ser muy claro en la segunda cláusula. And that is that only fools believe Y esto es que solo un necio cree that God is pleased with the mere amount of their words. que Dios está agradado por simplemente la cantidad de palabras. Now, it would be right to think Ahora, estaría bien pensar or to ask, o preguntar, well, the Bible says we should pray without ceasing. decir, bueno, la Biblia dice que tenemos que orar sin cesar. Shouldn't we expect that command would require many words? No deberíamos esperar que ese mandato va a requerir muchas palabras. And I would say not necessarily. Y yo diría, no necesariamente. Jesus addresses this on the Sermon on the Mount. Jesús habló de esto en el Sermón del Monte. Matthew 6, verse 7. Mateo 6, versículo 7. He says, and when you pray, Él dice, y cuando ores, do not throw up empty phrases no uses vanas repeticiones, as the Gentiles do, como los gentiles, for they think they will be heard que piensan que serán oídos for their many words. por sus palabrerías. Do not be like them, No seáis como ellos, for your Father knows what you need before you ask Him. porque vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad antes que le pidáis. Pray then like this. Y oraréis así. And then Jesus teaches them Y ahí Jesús les enseña about the types of words they should offer to God in prayer. el tipo de palabras que deberían ofrecer a Dios en oración. So we must guard against careless words Así que tenemos que tener cuidado de palabras sin cuidado and countless words. y también de palabras que son muchas, And the, desmedidas. and the reason Solomon gives for this Y la razón que da Salomón para esto, in the middle of verse 2 en el medio del versículo 2, is that God is in heaven es que Dios está en el cielo and you are on earth. y vos en la tierra. The best way to guard your speech, La mejor forma de cuidar tu hablar, and we could add your listening, y también podríamos agregar tu escuchar, tu is oír, to remember the infinite gap es recordar la distancia infinita between you and God. que hay entre vos y Dios. God is in heaven, Dios está en el cielo, highly exalted, altamente exaltado, holy, 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 santo, 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 and we are on earth, y nosotros estamos en la tierra, lowly and sinful. bajo y pecador. When you maintain that distinction, Cuando vos mantenés esa distinción, when you remember your place before God, cuando te acordás de tu lugar delante de Dios, it will help us to guard our speech. va a ayudarnos a cuidar nuestro hablar. Remember that Job had many things to say ¿Te acordás que Job tenía muchas cosas para decir until it was God's turn to speak. hasta que le tocó hablar a Dios? And he says, tell me, Job,
Y él dice, bueno, Dios le dice, bueno, decime, Give me information. dame información. Surely you know. Seguro vos sabés. Dress for action Prepárate para la acción and answer me like a man. y respondeme como un hombre. And after 4 chapters Y después de 4 capítulos, of all the things Job could never possibly know, de todas las cosas que Job jamás podría haber sabido. or I guess technically 2 chapters because it comes in the middle. Técnicamente, bueno, 2 capítulos porque viene ahí en el medio. Do you remember Job's response? ¿Te acordás la respuesta de Job? He says, I am of small account. Dice, yo no sé nada. What shall I answer you? ¿Qué te voy a responder? I lay my hand on my mouth. Pongo mi mano en mi boca. I have spoken once, Hablé una vez and I will not answer. y no voy a responder. Twice, 2, but I will proceed no further. pero no voy a hacerlo más. Before our final point, Antes de nuestro último punto, ask yourself these questions. hacete esta pregunta. What does my speech life in the church look like? ¿Cómo se ve mi vida y mis palabras en la vida de la iglesia? Are my prayers, En mis oraciones my songs of praise, o mis canciones de alabanza, my counsel, mi consejo and my teachings, y mi enseñanza are they reverent and precise, son reverentes y precisas or are they mindless and flippant? o son desconsideradas y dichas de manera espontánea? The third important area of your walk with God La tercera área importante en tu caminar con el Señor that must constantly be guarded que debemos guardar continuamente is what you vow. es a qué nos inclinamos. Yeah. A vow is a serious promise. ¿O qué prometes? Perdón. La promesa es un compromiso serio, Whether it is offered seriously or not. aun cuando se ofrezca de manera seria o no. Now, vows were not commanded in the Old Testament, Los votos no es algo que se ordenaba hacer en el Antiguo Testamento, but were described as voluntary promises pero se describían como promesas voluntarias that a person could make to God. que una persona podía hacer a Dios. Let me read for you Deuteronomy 23. Déjame leerte Deuteronomio 23. It says this in verse 21. Dice así en el versículo 21. If you make a vow to the Lord your God, Si hicieres un voto al Señor tu Dios, you shall not delay fulfilling it. no te retrasarás en cumplirlo, For the Lord your God porque el Señor tu Dios will surely require it of you, ciertamente lo requerirá de ti and you will be guilty of sin. y serás culpable de pecado. But if you refrain from vowing, Pero si te refrenas de hacer un voto, you will not be guilty of sin. no vas a ser culpable de pecado. You shall be careful to do Tenés que tener cuidado de hacer what has passed your lips, lo que ha salido de tus labios, for you have voluntarily vowed to the Lord, porque voluntariamente has hecho el voto al Señor, your God, tu Dios, what you have promised with your mouth. lo que has prometido con tu boca. So God is a God who is worthy of vows. Así que Dios es un Dios digno de votos, But God is also a holy God. pero Dios también es un Dios santo. And we must remember how serious it is Y debemos recordar lo serio que es to make a vow to the creator of the universe. hacer un voto al creador del universo. It is so serious Y es algo tan serio that even Jesus commanded people que aún Jesús ordenó a las to personas stop making vows a que no hagan más votos and instead to be content with a yes or a no. y que más bien se contenten con decir sí o no. So we must guard what we say we will do. Así que tenemos que tener cuidado con lo que decimos que vamos a hacer. Consider for a moment the types of vows Considera por un momento la clase de votos that a person can make que una persona puede hacer in the context of the corporate worship setting. en el contexto de la adoración corporativa. This could be a vow to pray for someone in need. Podría ser que estés haciendo el voto de orar por alguien en necesidad. They come to you and say, "Will you pray for me?" Alguien viene y te dice, ¿podés orar por mí? And you say, "I will pray for you." Y vos decís, voy a orar por vos. Are we keeping those vows? Estamos cumpliendo esos votos. This could be a vow to commit your resources to God Puede ser un voto de comprometer tus recursos para Dios or to someone in need. o de alguien en necesidad. This could also be a vow to God in song lyrics. Y puede ser también votos a Dios en las letras de las canciones. And there are so many examples in English. Hay muchísimos ejemplos en inglés. I'll give a few, Te voy a dar algunos, but I bet you could think of some in Spanish. pero estoy seguro que puedes pensar algunos en español. I will not boast in anything, No me jactaré en nada, no gifts,
ni dones, no power, ni poderes, no wisdom. ni sabiduría. But I will boast in Jesus Christ, Pero me gloriaré en Cristo Jesús, his death and resurrection. en su muerte y su resurrección. Now, we sing those lyrics regularly. Cantamos esa canción muy seguido nosotros. And if you're anything like me, Y si vos te pareces a mí, you haven't perfectly fulfilled those vows. no has cumplido ese voto de forma perfecta. So, because men and women Entonces, como los hombres y las mujeres were in the practice of making voluntary pledges to God, estamos practicando el hacer promesas voluntarias a Dios, Solomon gives 3 instructions Salomón da 3 instrucciones to guard us from divine displeasure para guardarnos de la desaprobación divina in making vows. al hacer votos. So, 3 instructions. Así que hay 3 instrucciones. First, Primero, pay what you vow. paga lo que prometiste. Verse 4. Versículo 4. If you make a vow to God, do not delay in paying it. Cuando Dios hace promesas, no tardes en cumplirla. So Solomon says, Así que Salomón dice, make whatever you vowed a priority hace de lo que hayas prometido una prioridad and get it done quickly y hacelo rápido so that you don't end up with outstanding vows to God. para no terminar con votos incumplidos a Dios. Because the one who makes a vow to God Porque el que hace un voto a Dios and doesn't keep it y no lo cumple is a fool. es un necio. And God has no pleasure in fools. Y Dios no se agrada de los necios. So pay what you vow. Así que paga lo que prometiste. As a biblical example, Como un ejemplo bíblico, think about Hannah. pensá en Ana. She couldn't bear children, Ella no podía tener hijos. and she prayed to the Lord. Y ella oró al Señor. Said, Lord, if you will give me a son, Y le dijo, Señor, si tú me dieras un hijo, I will give him to you all the days of his life. yo te lo daría a ti todos los días de su vida. God answered that Y prayer. Dios respondió esa oración. And when the child was weaned, Y cuando creció el hijo, Hannah dropped off the child at the temple, Ana trajo y dejó su hijo en el templo. and Samuel began his service of the Lord Y Samuel empezó a servir al Señor at an early age. de una edad temprana. Think about how greatly God glorified himself Pensá cuánto Dios se glorifica, through the ministry of Samuel, se glorificó, perdón, a través del ministerio de Samuel, which came about through a God-fearing woman's vow. que vino a través del voto de una mujer que temía a Dios. But a vow can also cost a person more than they want to pay. Pero un voto podría costarle a una persona más de lo que está dispuesta a pagar. You likely remember Jephthah. ¿Te acordás a Jefté? He vowed to sacrifice whatever came out to meet him. ¿Se acuerdan que él prometió sacrificar a quien sea que salga a recibirlo? When he returned from defeating the Ammonites. Cuando él volvía de vencer a los amonitas. And what was it? ¿Y quién fue? His only child, Su única hija, who was a daughter. una mujer. I only have one daughter. Yo solo tengo una hija, That would crush me. eso me aplastaría. But that was a vow he regretted. Pero ese fue un voto que él se arrepintió. Even still, Pero aún así, I believe he fulfilled that vow to the Lord. yo creo que él cumplió ese voto al Señor. So there are great blessings for those who vow Así que hay grandes bendiciones para los que hacen el voto and fulfill their y vows, cumplen su voto, even when the cost is great. aun cuando el costo es alto. But there is divine displeasure Pero también hay descontento divino for those who vow and do not pay. para aquellos que prometen y no pagan. Which brings us to our second point. Lo que nos lleva al segundo punto. Our second instruction. La segunda instrucción: It is better not to vow es mejor no prometer than to vow and not pay. que hacer un voto y no pagar. Because of indwelling sin, Por el pecado y la realidad del pecado que está en nosotros, it may be best sería tal vez mejor that a person refrain from making vows que una persona se refrene de hacer un voto, because it is so much better not to make a vow porque es mucho mejor no hacer un voto than to vow and not pay. que prometer y no cumplir. Consider the lives of people who made vows they regretted Pensá en la vida de personas que hicieron votos de los que se arrepintieron and were unwilling to pay. y no estuvieron dispuestos a pagar. You'll remember that Saul made a vow. ¿Te acordás que Saúl hizo un voto? Anyone who eats Cualquiera que coma will be cursed va a ser maldito. if they eat before I am avenged Si on my enemies. comen antes de que yo tome venganza de mis enemigos. And who was the first person to eat? ¿Y quién fue el primero que comió? His son Jonathan. Su hijo Jonatán. He didn't hear the vow. Él no escuchó del voto. So Solomon
Saul sought to determine who was guilty. Así que Saúl buscó quién era el culpable, And when Jonathan was revealed, y cuando salió a luz que era Jonatán, Saul said, Jonathan must die. Saúl dijo, debe morir Jonatán. But then the people stepped in and delivered Jonathan. Pero la gente se puso enfrente y lo liberaron a Jonatán. So that was a foolish vow. Fue un voto necio. Even Jonathan said so. Hasta Jonatán dijo que había Because sido. eating would have gave strength to the army Porque comer hubiese dado fuerza al ejército and would have helped avenge Saul of his enemies. y hubiese ayudado a Saúl a vengarse de sus enemigos. How about Ananias and Sapphira? ¿Qué tal Ananías y Zafira? They went and sold a property they owned Ellos fueron y vendieron una propiedad que tenían for the purpose of giving the money to the apostles. para dar el dinero a los apóstoles. And yet, Sin embargo, after deliberating with one another, después de conversar uno con el otro, they decided to hold back a portion for themselves. decidieron quedarse una porción para ellos mismos. The Spirit reveals this to Peter, Y el Espíritu le mostró esto a Pedro, and God struck them both dead y Dios los mató a los dos for attempting to make it appear por hacer parecer as though they had fulfilled their vow when they hadn't. como si ellos hubiesen cumplido el voto cuando no lo habían hecho. And do you remember what Peter said? ¿Y te acordás lo que dijo Pedro? His reasoning echoes Solomon. El razonamiento de él hace eco al de Salomón. You didn't have to sell the field. No era necesario vender el campo, It was in your ownership. estaba en tus manos. Your property was always under your control. Tu propiedad siempre estuvo en tus manos. But to vow to pay the whole price Pero prometer dar todo and to lie about your offering y mentir en cuanto a la ofrenda is foolish and evil. es necio y es malvado. And as the ultimate judge of their worship, Y como el último juez, el juez final de su adoración, God killed them for their irreverence. Dios los mató por su irreverencia. It would have been better for them not to vow Hubiese sido mejor para ellos no prometer than to vow and not pay. que prometer y no cumplir. Okay. Third instruction. Tercera instrucción. We must avoid the sin Debemos evitar el pecado that is brought about by rash vows. que vendría por votos apresurados. This instruction Esta instrucción is intended to help us busca ayudarnos avoid making vows quickly. a evitar hacer votos rápido. Because you know as well as I do, Porque vos sabés, al igual que yo, our mouths can quickly lead us into sin que nuestras bocas pueden llevarnos rápido al pecado if we're not careful. si no tenemos cuidado. And Proverbs 10:19, Proverbios 10:19. when words are many, Cuando hay muchas palabras, transgression is not lacking. no falta el pecado, But whoever restrains his pero lips el que guarda sus labios is prudent. es prudente. And once we've spoken, Una vez que hablamos, we're accountable for what we've said. ya somos responsables por lo que dijimos. And when we realize that we're accountable Y cuando nos damos cuenta de que somos responsables and something goes a way that we didn't expect it y to, algo sucede que no esperábamos, what is our tendency as sinful humans como humanos pecadores, ¿cuál es nuestra tendencia? when we are found to be lacking? Cuando se ve que falla, We tend to make excuses for our words. tratamos de poner excusas por nuestras palabras. That's Solomon's point in verse 6 Y eso es lo que Salomón va a mostrar en el versículo 6. when he says, Don't say before the messenger Cuando dice, no digas delante del ángel that it was a mistake. o del mensajero que fue ignorancia. For example, Por ejemplo, well, what I meant was bueno, lo que yo me refería era that I would give to the new building fund que yo iba a dar para la construcción del edificio nuevo when our savings account reached this number. cuando nuestros ahorros lleguen a esta cantidad de dinero. Or I would have prayed for you, O, uy, yo hubiese orado por vos but when you were going through that thing you asked prayer for, cuando estabas pasando esa situación por la que me pediste oración, that I had to get a deadline at work. pero tenía muchas responsabilidades en el Baby trabajo, was el crying. bebé lloraba I just forgot. y me olvidé. Simple mistake. Un error simple. Now, there's a real tension here. Pero hay una tensión real acá. And I'll speak personally for a moment. Y voy a hablar personalmente por un momento. There have been times Han habido tiempos when I have used language en donde yo he usado vocabulario that would keep me from the sin of my lips. que me evitaría pecar con mis labios. I might say something to someone like, I hope you feel better. Yo le diría a alguien
algo como espero que te sientas mejor, instead of I'll pray for your recovery. en vez de decirle voy a orar para que te recuperes. Because in the moment, Porque en el momento I wasn't sure I would actually remember to follow through on my vow. yo no estaba seguro si me iba a acordar para cumplir mi voto. Even so, Aún así, while it may prevent me from sinning with my lips, aunque me podría evitar pecar con mis labios, which is better than not fulfilling a vow, y que sería mejor que no cumplir el voto, it also reveals some spiritual laziness, también revelaría algo de pereza espiritual, which is evil in God's sight. que a la vista de Dios también está mal. Even if it was better for me not to sin with my lips, Entonces, aunque sería mejor no pecar con mis labios, what is best is for me to discipline myself to pray for the people of God. lo que realmente es mejor es que yo me discipline para orar por la gente y el pueblo de Dios. Now, at the end of verse 6, Ahora, al final del versículo 6, Solomon teaches us why it is so important Salomón nos enseña de por qué es tan importante that we protect ourselves from divine displeasure in foolish vows. que nos protejamos de la desaprobación divina por votos necios. And that is because divine displeasure Y es porque esta desaprobación divina is a serious business. es un negocio serio. If God inclines his ear from heaven Si Dios inclina su oído desde el cielo and determines that the practice of our worship, y determina que la práctica de nuestra adoración, our listening, la forma en que our escuchamos, speaking, la forma en la que hablamos, our vowing, la forma en la que prometemos, if he determines they are foolish and evil, si Él determina que es necio y malvado, he stands ready to destroy the work of our hands. Él se para listo para destruir las obras de nuestras manos. Think of all the Old Testament examples of this. Pensá en todos los ejemplos del Antiguo Testamento de esto. Nadab and Abihu were destroyed for offering strange fire. Nadab y Abiú fueron destruidos por ofrecer fuego extraño. Korah was destroyed for rebelling against Moses, God's chosen leader. Coré fue destruido por rebelarse contra Moisés, el líder elegido por Dios. And Uzzah was destroyed for touching the ark. Usa fue destruido por tocar el arca. And those moments in history teach us Esos momentos en la historia nos enseñan that God is a God who takes worship seriously. que Dios es un Dios que toma muy serio la adoración. Which leads us to our final statement in verse 7. Y lo que nos lleva a la última afirmación del versículo 7. Ultimately, dreams and words, Al final, los sueños y las palabras, regardless of how many there are, sin importar cuántos sean, do not accomplish the will of God. no cumplen la voluntad de Dios. One commentator writes this: Un comentarista dijo lo siguiente: people make empty vows las personas hacen promesas huecas because they live in a religious dream world. porque viven en un mundo de sueños religiosos. They think that words are the same as deeds. Ellos piensan que las palabras son lo mismo que las acciones Their worship is not serious, y su adoración no es seria so their words are not dependable. y por lo tanto sus palabras no es algo en lo que vos puedas confiar. They enjoy the good feelings that come Ellos disfrutan los buenos sentimientos que vienen when they make their promises to God, cuando hacen las promesas a Dios, but they do themselves more harm than good. pero se hacen a sí mismos más daño que bien. They like to dream about fulfilling their vows, A ellos les gusta soñar con cumplir con esos votos, but they never get around to doing it. pero nunca se comprometen en hacerlo. They practice a make-believe religion Ellos practican una religión falsa de apariencias that neither glorifies God que ni siquiera ni glorifica a Dios nor builds Christian character. ni edifica el carácter cristiano. How does a person get to a place like that? ¿Cómo llega una persona a una situación así? I think the answer is in verse 7. Creo que la respuesta está en el versículo 7. People do not fear God as they should. Las personas no temen a Dios como deberían. In other words, En otras palabras, how a person listens, prays, and vows como una persona escuche, ore y prometa, are a reflection of their fear of God. va a ser un reflejo de su temor a Dios. So that I think that we could say Así que creo que podemos decir a guarded walk with God que un caminar guardado delante de Dios is a fearful walk with God. es un caminar en temor con Dios. And consider in this passage alone Y considera solo en este pasaje all of the things that a fearful walk with God will keep you from. todas las cosas de las que un caminar en temor a Dios te va a guardar.
It will save you from folly, te va a guardar de la necedad, evil, de la maldad, haste, de apresurarte, sin, del pecado, the anger of God, de la ira de Dios, the destruction of your work, la destrucción de tu obra and a vain Christianity. y un cristianismo vano. So Solomon closes his book with these words Así que ahora Salomón va a cerrar esta sección con estas palabras. in chapter 12. Perdón, va a cerrar el libro con estas palabras en el capítulo 12, He says this. You want to just read it? 13 and 14. versículos 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. So notice that the fear of God Así que nota que el temor a Dios is not part of the duty of man. no es parte de la tarea del hombre, It's not most of the duty of man. no es la mayoría de la tarea del hombre, It is the whole duty of man. es el deber completo del hombre. So in conclusion, Así que en conclusión, the call of every born again believer el llamado de todo creyente que ha nacido de nuevo is to cultivate a guarded walk with God es cultivar un caminar con Dios guardado in how we listen, en cómo escuchamos, how we speak, cómo hablamos and what we vow. y qué prometemos. And in this text, Y en este texto, Solomon highlights the basics of acceptable worship. ahí Salomón está poniendo las bases de lo que es la adoración aceptada por Dios And gives us a test y nos da una prueba to discern whether or not we are walking in the fear of the Lord. para discernir si estamos o no caminando en el temor del Señor. For a moment, I just want to add that there's one last tension that we have to talk about. Por un momento, déjenme hablar de la última tensión de la que tenemos que hablar. Because you might look at all of these things and think, Porque vos podrías mirar todo esto y pensar, what about when I fail? ¿y qué pasa cuando fallo? In fact, you might look at your life and think, I fail often. Tal vez vos puedas mirar tu vida y decir, yo muy frecuentemente fallo. How does a person protect themselves from discouragement? ¿Cómo te proteges del desánimo? How do we protect ourselves from hopelessness? ¿Cómo nos protegemos de perder toda esperanza? When we realize that so much of the worship we offer to God Cuando nos damos cuenta de que tanta de la adoración que le ofrecemos a Dios lacks the heart that He requires. le falta el corazón que Él requiere. What do we do? ¿Qué hacemos? This is the beauty of the Lord Jesus Christ. Esta es la hermosura del Señor Jesucristo. Jesus perfectly worshiped the Father, Jesús de manera perfecta adoró al Padre and He gives to you His righteousness, y Él te da a vos su justicia so that though you may fail para que aunque falles and fail often, y falles seguido, God is pleased to look at His Son Dios agrada en mirar a su Hijo and to accept you on the basis of His work y aceptarte en la base de su obra and not your own. y no en la tuya propia. Isn't that a gift? ¿No es eso un regalo? Isn't that the beauty of the gospel of Christ? ¿No es eso la hermosura del Evangelio de Cristo? We strive to offer acceptable worship to God. Nos esforzamos por ofrecer un sacrificio aceptable a Dios. And when we fail, we don't have to be overly discouraged Y cuando fallamos no tenemos que desanimarnos desmedidamente, because we know God is not judging us or God isn't going to accept us on the basis of our deeds, porque sabemos que Dios no nos va a aceptar en las bases de nuestros hechos, but based on the perfect righteousness of His Son. sino basado en la perfecta justicia de su Hijo. Let me close with an extended quote. Déjame cerrar con una cita bastante extensa. It's a long quote. Es Okay. una cita larga. Yeah, here we go. Pero acá vamos. By Philip Ryken on Pero this es point. de Philip Ryken en cuanto a este punto. When we consider the holiness of God Cuando consideramos la santidad de Dios and we compare it with our own unholy worship, y la comparamos con nuestra propia adoración imperfecta, it is a wonder that any of us is still alive. es una sorpresa el saber que cualquiera de nosotros esté vivo todavía. Thank God for Jesus. Agradece a Dios por Jesús. It is not only His sufferings that save No us, es solo su sufrimiento que nos salva, but also His obedience, sino también su obediencia, including the perfect worship He offered to His Father. incluyendo
ofrenda perfecta que él ofreció a su Padre. Jesus died for all our sins, Jesús murió por todos nuestros pecados, including the sins we have committed in the act of worshiping God. incluyendo los pecados que hemos cometido en el acto mismo de adorar a Dios. But Jesus also did something more. Pero aún Jesús hizo más. According to Hebrews, De acuerdo a Hebreos, he took the words of Psalm 22:22 él tomó las palabras del Salmo 22, and made them his own. 22 y las hizo propias. In the midst of the congregation, En el medio de la congregación I will sing your praise. voy a cantar tus alabanzas. These words refer to the worship that Jesus offered Estas palabras se referían a la adoración que Jesús At the ofreció en el templo and the synagogue. y en la sinagoga, Envision the Son of God mostrando al Hijo de Dios singing the psalms the Spirit inspired cantando las canciones que el Espíritu inspiró and using them to praise the Father. y usándolas para alabar al Padre. By faith in Christ, Por la fe en Cristo, that perfect worship now belongs to us, esa adoración perfecta ahora nos pertenece a nosotros, as if we ourselves had offered it to God. como si nosotros mismos lo hubiésemos ofrecido a Dios. This is part of what it means for us to know Christ. Esto es parte de lo que significa para nosotros conocer a Cristo. Our imperfect worship is accepted by the Father Nuestra adoración imperfecta es aceptada por el Padre because of the perfect worship offered by the Son. por la adoración perfecta que fue ofrecida por el Hijo. When we know that even our worship is forgiven, Cuando nosotros sabemos que aún nuestra adoración es perdonada, then we can approach God with joyful confidence. entonces podemos acercarnos a Dios con una confianza gozosa. Rather than saying, En vez de decir, if I worship the right way, si adoro de la manera correcta, then God will accept me. Dios entonces me va a aceptar. We say, Ahora decimos, I am already accepted ya soy acepto through the crucifixion and resurrection of Jesus Christ. por medio de la crucifixión y resurrección de Jesucristo. And now it is my privilege Y ahora es mi privilegio to worship God adorar a Dios the way he wants to be worshipped. en la forma en la que Él quiere ser adorado. And as we will see this afternoon Y como vamos a ver esta tarde, in John chapter 4, en Juan capítulo 4, to offer acceptable worship to God ofrecer adoración acepta a Dios is impossible without the person and work of the Lord Jesus Christ. es imposible sin la persona y obra de Jesucristo. Therefore, Así que let us cultivate a guarded, fearful walk with God, cultivemos un caminar con el Señor protegido y temeroso. and not just because we must, Y no solo porque debemos, but because we can in Christ. sino porque podemos Let's en pray. Cristo. Oremos. Father, thank you for teaching us about worship. Padre, gracias por enseñarnos en cuanto a la adoración. We confess that our worship often falls short, Confesamos que nuestra adoración muchas veces se queda corta. and so we unite our hearts together this morning. Así que unimos nuestros corazones esta mañana And we thank you for your Son. y te agradecemos por tu Hijo. He is our only hope. Él es nuestra única esperanza. He is our perfect righteousness. Él es nuestra perfecta justicia. It is incredible to think Es increíble pensar that you would give so precious a gift que tú darías un regalo tan precioso for those who were formerly your enemies. por aquellos que antes eran tus enemigos. Oh, Father, help us to worship you Oh Padre, ayúdanos a adorarte a ti in spirit and in truth. en espíritu y en verdad. And help us to prepare for that great day Y ayúdanos a prepararnos para ese gran día when we will stand before your throne, en donde vamos a estar de pie ante tu trono, free from sin, libres del pecado, and we will offer to you y vamos a ofrecerte a ti the worship that you so desire la adoración que tú tanto deseas and the worship that glorifies your great name. y la adoración que glorifica tu gran nombre. It's in Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén.